Vamos a la palabra. La porción está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 hasta el 11. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 11. También quiero encomendarme al Señor. Amado Padre, henos aquí, Señor. Gracias por recibir todas nuestras ofrendas. Ahora nos disponemos para escuchar tu palabra. Dios mío, para esto ¿quién es suficiente? Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, el auxilio. Padre, las palabras que escribieron tus profetas, los apóstoles y la vida de Cristo plasmada en tu palabra es la que nos guía y nos da testimonio para vivir a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Gracias, que tu palabra no vuelva vacía, sino que actúe poderosamente para hacer todo aquello por lo cual tú lo has enviado. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Amados mis hermanos, mientras meditaba en la palabra, inquiriéndole al Señor cuál era la porción para su pueblo en este día, de verdad que yo hasta el día de ayer por la mañana no tenía un pensamiento fijo, ya que uno como predicador puede ser tentado a decir, bueno, puedo hablar de esto y se me hace más fácil. Pero siempre temiendo a Dios, preguntándole. La palabra vino ayer por la tarde y ahí inquiriendo, así que lo que ustedes van a escuchar es dictado por el mismo Señor. Yo mismo estuve haciendo lo mío, estudiando, orando, pero siempre a veces es muy difícil cuando uno quiere hablar exactamente lo que Dios tiene para ese día, pues así recibí del Señor esta palabra. Amén. Así que bueno, ustedes vieron que el apóstol Pablo yo me quiero concentrar en el 8 y en el 9. Si lo pueden volver a poner, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, instruido a los pies de Gamaliel antes de ser el gran apóstol, confiando siempre él en su vida antigua antes de Cristo, en sus esfuerzos humanos, en su capacidad, hasta el día en que el Señor lo alcanzó. Y a partir de ese momento su vida no volvió a ser la misma, como la de cada uno de nosotros. Tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, y nunca vuelve a ser nuestra vida la misma. Pero él expone a la iglesia de Corinto su carrera, cómo se desarrolla en el plano terrenal el llamado, el propósito, y les hace ver que no es una carrera que lleva tribulación. Los apóstoles nunca le negaron a la iglesia la cruz. Siempre le dijeron: es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios, diciendo que mientras la iglesia peregrina
en esta tierra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles dijeron que habría tribulación. Y el apóstol Pablo, en su carrera ministerial, aquí lo expone, dice que constantemente él sufría tribulación. Y mientras exponemos la palabra, el Señor me dijo: quiero traer a mi pueblo consolación, exhortación y edificación. Dios sabe que entre vosotros hay muchos enfermos, muchos que estamos pasando por muchas situaciones, y Dios me dijo: quiero consolar a mi pueblo, quiero que tenga una perspectiva clara de lo que pasa en su vida, y que yo estoy pendiente de cada uno de vosotros, más de lo que nosotros podemos pensar. Dios está en cada detalle de nuestras vidas. Dios está, para Él no le es extraño nada de lo que nos acontece. Y aún así lo dice la Escritura, que hermanos, no os sorprendáis de las pruebas que tenéis, como si cosa extraña, dice Pedro, nos estuviera pasando, sabiendo, como dice aquí, que una vez que Dios nos eligió y cumplir el propósito, pasaremos por muchas tribulaciones, pero el viaje está seguro. Así como cuando se sube a un avión, le dicen: abróchese el cinturón que vamos a despegar. Tendremos tribulación, pero llegaremos seguro al destino, porque Cristo ya lo logró y Él estará con nosotros durante ese viaje. Amén. Así que, ¿cómo el apóstol Pablo desarrolla, en qué contexto está este pasaje? Y Dios me hizo mirar primeramente a quién dirigió estas palabras primeramente. Él hace primeramente dirigida estas palabras a la iglesia de Corintios. Ustedes ven, estamos ahí leyendo el libro de Segunda de Corintios, y Él les hace saber cuál es su proceder en el Señor y los embates que Él tiene por ser el apóstol. Y Él más adelante explica que ellos también, y la iglesia durante su peregrinaje, cada uno de nosotros también pasaremos por tribulaciones, pero dice ahí que aunque estaremos derribados, no estamos derrotados. Eso a mí me consuela mucho, porque muchas veces nosotros en nuestras debilidades caemos y sentimos que no nos vamos a levantar, pero el Señor viene y dice: vamos, yo soy tu fuerza, yo soy tu ayuda, no te desanimes, yo te levanto, yo te perdono, yo te consuelo, yo te disciplino, pero estoy contigo y vamos adelante. Así que el apóstol Pablo en esta carta está haciéndole saber a la iglesia de Corinto. Él predicó en sus viajes misioneros, le estableció la iglesia de Corinto, le ministró por 1 año y medio en su primer viaje, los fundamentó. El apóstol Pablo dice que cuando llegó el evangelio a la ciudad de Corinto, dice que fue con milagros, señales, prodigios, para que la excelencia y el poder de Dios manifestado en ellos estuviera basado no en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Así que ellos habían experimentado las maravillas de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, después de que establece la iglesia, tiene que continuar con la guianza del Espíritu para seguir ministrando a las ciudades que el Señor le había asignado. Sucede que cuando Él se va, Él deja establecido, como lo vemos en las cartas, siempre dejó establecido ancianos y pastores para que cuidaran de la grey y continuaran con el propósito mientras establecía la iglesia y crecía en esa ciudad, para que esa iglesia, una vez establecida, fundamentada por el ministerio apostólico, pudiera continuar su propósito en esa ciudad. Pero mientras Él se va de Corinto hacia Macedonia, a las demás ciudades, sucede que llegaron los maestros judaizantes. Llegaron con otro tipo de doctrina. El apóstol Pablo les fundamentó que la gracia era lo único que puede salvar al hombre, la fe en Jesús, en su sangre, y fue demostrado con milagros, señales y prodigios. Pero mientras Él se iba, llegaron los judaizantes para querer opacar la persona de Pablo, el ministerio del apóstol Pablo, y para querer opacar la gracia del Señor. Decían creer en Jesús y guardar la ley. Y entonces
el apóstol Pablo se entera de la situación y de más situaciones que se iban presentando en la iglesia, y por eso él escribe la carta. Si nosotros la vemos, debemos de verla como lo que es una carta en primera instancia, y esa carta nos ha bendecido a nosotros como iglesia porque en su travesía la iglesia experimenta diferentes situaciones y podemos, gracias a esta escritura y esos problemas que se presentaron en la iglesia, podemos ahora nosotros saber cómo resolver esas situaciones. Dios se vale de todo para cumplir sus propósitos. Así que cuando la iglesia comienza, ustedes saben que comenzó en Jerusalén. Allá el Señor, ahí es donde nació y ahí es donde estableció a los 12. Más adelante alcanza al apóstol a Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo. Y si nosotros lo vemos como una carta, primeramente ellos llegaron y establecían la iglesia. Y durante la iglesia se iba formando, desarrollando, pues surgían preguntas, inquietudes, se presentaban situaciones, y de esa manera él contesta las cartas de acuerdo a lo que se presentaba. Él escribía para poder ordenar la iglesia y vivir la fe práctica. Hay una fe doctrinal y una fe desde lo que ha hecho Cristo, y hay una fe práctica en lo que nos corresponde a nosotros. Así que el apóstol Pablo se da la tarea no tanto de pelear su persona, de querer ver quién era como persona, sino de exponer qué es lo que habían recibido ellos y por qué lo estaban cambiando. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces el apóstol Pablo en este versículo está diciendo que él, como apóstol genuino del evangelio, lo seguían los milagros, las señales y los prodigios, pero también le seguían las tribulaciones, y no le negaba eso a la iglesia de Cristo, y también decía que cada uno de vosotros pasaremos por grande tribulación. Pero en ese contexto, si nosotros vemos el versículo 4, versículo 1, vamos a ver por qué él empieza a hablar de eso. El 4.1, si me ayudan por favor, dice el 4.1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Él está diciendo que él recibió, y la iglesia recibió, un ministerio, un llamado. Como cada uno de nosotros en lo individual tenemos un ministerio, un llamado, pero lo desarrollamos dentro del cuerpo. No hay nadie, la Biblia nos hace claramente ver que no hay un llanero solitario, que todo ministerio se desarrolla dentro de un cuerpo con la ayuda de sus hermanos. El mismo Señor, que era el campeón del Gólgota, Cristo mismo, el Hijo de Dios, necesitó primeramente del Padre, del Espíritu Santo, de las Escrituras, pero también en sus íntimos necesitó a Juan, a Pedro, a Santiago, a sus discípulos. En su momento de entregar el ministerio, llamó a los apóstoles, dijo: mi alma está muy turbada hasta la muerte, vengan, oren conmigo, para enseñarnos que nadie puede de nosotros subsistir solo. Así que hay una exhortación ahí primera, que nadie de nosotros puede hacerlo solo. Necesitamos el cuerpo. El cuerpo somos nosotros, la iglesia. Y aún un ministerio no lo puede todo solo, necesita del resto del cuerpo. Pero cuando hay una sana enseñanza, amén. Entonces él dice, el 4.1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Recuerde que primero está diciendo que él está pasando tribulación, pero dice no desmayo, porque el día que se le llamó, se le estableció claramente cuál era su llamado, para qué Dios lo había llamado y cuáles eran las aflicciones que él debía atravesar por causa de Cristo, del evangelio, del propósito, del reino. Y eso es también para nosotros. Cada vez que Dios nos llama, debemos tener seguros que vamos a pasar por muchas tribulaciones, pero nos está haciendo la consolación de que Dios estará con nosotros. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él recibió un ministerio, el evangelio de la gracia de Dios, y ese es el evangelio que le comunicó a la iglesia. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros?
Les dije antes que ahí habían llegado judaizantes y querían regresar a la iglesia, a la ley. Eso está desde el capítulo 3. En el versículo 3:1. Vamos, para poder llegar a ese texto, vamos a ir recorriendo un poquito. ¿Me acompañan? 3:1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Por qué él escribe aquí esta parte? Porque los judaizantes, cuando llegaron a Corintio, ellos decían que quién había enviado al apóstol Pablo, cuál era su carta de recomendación, que ante el concilio de Jerusalén él no tenía ninguna autoridad y que nadie lo había enviado de ellos, y que ellos sí tenían el reconocimiento y que ellos sí estaban autorizados para poder ministrar. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice, yo necesito una carta. No necesito una carta del judaísmo. Si cartas yo tenía un montón. Cuando perseguí a la iglesia, dice, él pidió cartas. Y la iglesia y los judaizantes le dieron la autoridad con los soldados romanos para ir a perseguir a los cristianos. ¿Cómo es esto? Les explico a los que hay unos que son ya más tiempo en el evangelio, tienen más conocimiento, otros están empezando. El apóstol Pablo era como un tipo papa en este tiempo. Para los que nos ven en las naciones, como un tipo cardenal, que tenía cierta influencia con las autoridades. Ustedes ven que si un papa llega a una nación, pues usted sabe que ahí va el presidente y le ofrecen la ayuda del gobierno para cubrir su estadía mientras está ahí. Pues era algo similar. Saulo de Tarso, él podía pedir la ayuda de los soldados, que sería la policía en este tiempo, y él iba de casa en casa, de ciudad en ciudad, y tomaba a los cristianos para que blasfemaran el nombre de Cristo hasta que Dios lo alcanza. Entonces él sabía más que todo de cómo se movía el judaísmo, porque estuvo ahí. Entonces versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir que el apóstol Pablo dice: cuando yo les prediqué el evangelio, escribí con el Espíritu del Dios vivo en su corazón. Así como ahora el pastor Dagoberto, que decía: ministros competentes de un nuevo pacto. Dice: cuando yo me fui, la ciudad podía palpar y ver lo que estaba escrito en su corazón, lo que yo les enseñé. Es como lo ponemos en un plano real y práctico. Ahora nosotros, como Amanecer de la Esperanza, nos identifican por la manera en que ministramos o nos conducimos. Pero ¿quién es el padre de esta casa espiritual? Nuestro pastor Juan Radamés Fernández, que le dio el evangelio de la gracia, la visión de la vida del reino y de que Dios sea el todo en todos. Entonces, así de esa manera el apóstol Pablo dice: cuando yo me fui, yo dejé claro escrito en su corazón. Yo no recibí cartas de ellos, todo lo contrario. Yo lo que recibí del Señor lo escribí en sus corazones. ¿Cómo es posible que ahora ustedes estén cambiando la gracia por el judaísmo? Entonces él está diciendo, cuando leímos, que la tribulación de él era por defender ese evangelio. O sea, su tribulación era por seguir el llamado genuino de Dios y por ministrar, siendo fiel al ministerio. Más adelante lo vamos a aplicar en su vida personal. Lo que les dije al principio, Dios me dijo que entre vosotros hay muchos atribulados, muchos en apuros, pero no estén desesperados, muchos que parece que han caído, pero no están derrotados, mis amados. No estamos. Entonces dice el apóstol Pablo, el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces ustedes miran ahí, el apóstol Pablo está defendiendo, no tanto se está defendiendo a sí mismo, sino está defendiendo
el propósito de Dios en la iglesia, y por causa del propósito de Dios en la iglesia, Él padecía la tribulación. Aquí hay algo muy importante. Él padecía tribulación por causa del propósito. Una cosa es padecer cuando nosotros, por nuestra mala administración, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por nuestros errores, por nuestro pecado. Y otra cosa es padecer por causa del evangelio. Hay que tenerlo bien claro, porque hay gente que hace de las suyas y después le quiere atribuir eso al reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo está especificando, dice: yo estoy sufriendo la tribulación por causa del ministerio. Mire lo que dice Pedro 4:15, a ver si me lo puede poner ahí, por favor. Primera de Pedro 4:15, los que están allá, me ayudan, por favor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ahí quédese ahí, dice: así que ninguno de vosotros padezca. O sea, está diciendo el apóstol Pablo: mi tribulación es por causa del llamado y por causa de la iglesia. Leeremos más adelante que él dice que él deseaba verlos, se moría por ver a la iglesia, por ministrarle. Decía: yo los tengo en el corazón. Yo quisiera no haberles dado solamente el evangelio, yo quisiera haberme entregado a mí mismo, porque no busco, dice, de ustedes el aplauso, no busco de ustedes lo que están buscando los otros judaizantes. Yo lo que estoy buscando es fruto de Dios en ustedes. Yo lo que estoy buscando es que el reino de Dios se establezca en vuestros corazones. Y decía: y si tengo que darme completamente, yo daría la vida por cada uno de vosotros. O sea, está diciendo que la tribulación, la motivación de él era genuina, y la tribulación, el padecimiento, era genuino. Entonces debemos hacer una separación clara de ver cuándo es una tribulación o sería un problema por causa de nuestra mala administración, de nuestra dejadez, de nuestra indiferencia, de no perseverar, de no continuar en el propósito, por cometer nuestros propios errores. Y una cosa es padecer por causa de Cristo. Por eso dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, el apóstol Pablo y los apóstoles, como el apóstol Pedro en este caso, están haciendo una definición clara. Una cosa es padecer por causa del reino de Dios, y otra cosa es padecer por tu propio pecado. Y aquí el Señor me decía: hay que hacer bien clara la línea. Como les dije anteriormente, hay veces que cometemos errores, lo que sea que pase, que hagamos mal, y lo queremos atribuir al reino de Dios. Y aparte de todo, aún todavía echamos la culpa al diablo. Y el diablo se defiende y dice: me echan la culpa a mí, si yo no fui. Así que por ahí vamos bien. Amén. Siguiendo, vamos otra vez a 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 7. Pero ahora vamos desde el versículo 7. Dice ahí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro, mis amados? El tesoro es lo que Dios había depositado en el apóstol Pablo. El tesoro es lo que Dios ha depositado en cada uno de vosotros. El tesoro es que había depositado la presencia del Señor dentro de él. El tesoro es que había depositado la naturaleza de vida, ha depositado la vida eterna, como se nos ha dicho. El tesoro es que ha depositado en nosotros un peso de gloria eterno. A ver si puedo explicar esto. La Biblia dice en Eclesiastés, dice: pusiste eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a entender cuál es lo que Dios ha hecho en él. Y lo compara diciendo: así como cuando no puedes entender cómo se desarrolla el bebé en el vientre de una madre, ¿cómo es posible que ese pequeño, la esperma,
se vaya desarrollando, le salgan exactamente los huesos, las uñas, los ojos, y la obra maestra de Dios ahí dibujando, tejiendo tendones, sistemas nerviosos. Dice, así también el hombre ignora la obra de Dios. Y entonces dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a entender lo que Dios ha hecho. De esta manera yo lo veo. Ustedes saben que el pastor nos está hablando de la vida eterna. Y hace un tiempo yo les hablé de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Y los cielos de los cielos, fíjense, la Biblia dice que los cielos, plural, de los cielos, plural, de los cielos, no lo pueden contener a Dios. Ni el espacio puede sostenerlo. Quiere decir que si Dios quisiera entrar como Él es, ese espíritu, entrar como Él es, en una manera, por una palabra decirlo así, revienta la creación. O sea, no hay un lugar donde Él pueda como espíritu entrar en su plenitud. Porque no hay, dice, los cielos de los cielos no le pueden contener. Se lo explico de una manera práctica también. Es como el poder de la electricidad. Todos nosotros conocemos la electricidad. O sea, la luz que vemos aquí es el reflejo de lo que es. Pero la fuerza de electricidad puede mover máquinas, motores. Y para poderla traer a este lugar o a su casa o a donde usted la quiera poner, pues necesita de un generador de amperes, de voltios, y canalizarla para que eso entre en la cantidad que usted quiere y no reviente. Porque cada uno de nosotros, si tocáramos así como es tal cual la luz, nadie vive para contarlo. Eso explica lo que la Biblia dice. Nadie ha visto jamás a Dios y lo puede contar y vivir. Se está diciendo que tal así como es en su poder, en su magnitud, ninguno de nosotros pudiera hacerlo. Pero dice ahí entonces que puso eternidad en el hombre. O sea, ¿se acuerdan que yo les expliqué o lo que la Biblia dice, que en nuestro espíritu es para comunicarnos con Dios? Somos morada de Dios en el espíritu. Entonces, en el espíritu es donde Dios dice que somos morada de Dios en el espíritu. Dios es donde Dios se revela, es donde Dios se vierte. O sea, hemos recibido algo muy superior, mis amados. Yo digo lo mismo, no he cansado de entender esa obra que Dios ha hecho con nosotros. O sea, que Dios esté viviendo en mí, lo podemos ver de alguna manera en la escritura, pero que Dios nos siga abriendo los ojos del entendimiento para ver lo que se nos ha depositado. Y el apóstol Pablo por eso dice aquí, se nos ha dado un tesoro en vasos de barro. Él está haciendo mención que el tesoro es la presencia, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso está en el versículo 4-5, leámoslo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está diciendo entonces ahora, ¿cuáles son los vasos de barro? Él está haciendo mención en vasos que se usaban para cosas ordinarias, donde como en el estuche donde se presenta el tesoro. ¿Le han vendido a usted alguna vez algún diamante y se lo envuelven en una cajita? Ahora ya más elegante, le ponen terciopelo y le ponen bonito. Usualmente cuando queremos presentar el compromiso, pues lo presentamos ahí bonito, ¿verdad? Y ya se imagina la que va a recibir, que es el anillo de compromiso. Entonces dice el apóstol Pablo en ese tiempo, dice que en vasos de barro está diciendo que Dios eligió la debilidad del hombre, hombres humanos y débiles y comunes, porque había instrumentos. Dice más adelante en una de las cartas que hay diferentes vasos. Dice que hay unos son de oro, de plata, y hay unos que siempre se están usando. O sea, entonces el apóstol Pablo dice, Dios eligió gente común. O sea, él dice, Dios eligió gente común y corriente para depositar en vosotros la excelencia de su poder. Y lo que depositó en él, lo depositó en ti y en mí, mis amados. Pero él está diciendo que para que
la excelencia de la gloria, de la luz del Evangelio, el poder de Dios que está depositado, la eternidad que está en nosotros, la vida eterna que está en nosotros, ese vaso de barro, a ver si puedo agarrar una de estas y no se me cae. Figúrese que es de barro. Entonces, él dice más adelante que tiene que haber tribulaciones, dice que tiene que haber aprietos, tiene que haber, dice, presión para que lo que está dentro, que es la gloria del Evangelio, cada vez que se iba rompiendo ese vaso, es la idea de él, es que fuera saliendo luz del Evangelio, luz de Cristo, la gloria de Dios. Usted está diciendo, cada vez que yo paso por un proceso, cada vez que me golpea la vida, cada vez que soy golpeado por el ministerio, cada vez que soy golpeado por el Evangelio, cada vez que llevo la palabra de Dios, dice, no es para que yo me gloríe, es porque el depósito está en mí. Y cuando abro la palabra, la deposito de tal manera que, así como dijo Dios en el Génesis, que había oscuridad y tinieblas, y de repente dijo, sea la luz, y esa energía del poder de Dios transformó todo el universo, hizo que la tierra tuviera luz. Y él está diciendo, es lo mismo que sucedió en ti y en mí. Y está diciendo, así que cuando nosotros predicamos el Evangelio, así que cuando nosotros ministramos lo que Dios nos encomendó, estamos trayendo luz de Dios, estamos trayendo vida de Dios, estamos trayendo propósito de Dios, estamos estableciendo el reino de Dios en la vida, en la tierra. Y entonces él dice, pero Dios hizo así, que Dios lo diseñó así, que en vasos de barro, y él lo experimentó una y otra vez, desde que él se convirtió allá en Damasco, que lo bajó el Señor de ese caballo y lo dejó ciego y lo hizo comer polvo. Desde ese día hasta el último aliento de su vida sufrió tribulaciones, angustias, persecuciones. Pero él dice, en el 4:1 dice, no desmayamos. Él dice, yo sé lo que recibí del Señor, yo sé quién me llamó, yo sé para quién me llamó, yo sé por qué me llamó. Y entonces él dice, la victoria está segura porque el mismo que me llamó me lo dijo. Y es lo mismo que le está diciendo a la iglesia. Está diciendo, el que te llamó sabe que vas a pasar. Por eso los apóstoles decían, ¿por qué les sorprende como si cosa extraña les estuviera ocurriendo? Es necesario que a través de diversas pruebas, tribulaciones, entremos al reino de Dios. Pero desarrollaremos también cuál debe ser nuestra actitud durante nuestro recorrido en esa tribulación. Cuál debe ser nuestra oración y cómo se desarrolla en el ámbito desde arriba y lo terrenal. ¿Lo quieren ver? Amén. Así que el apóstol Pablo dice, está haciendo con ese pasaje donde dice en el 8, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo muestra el carácter que se desarrolla en el llamado del ministerio que se nos ha encomendado, las circunstancias que se llevarán a cabo, como les dije anteriormente, en el viaje. Así que, así como dije más hace rato, abróchese el cinturón y el capitán de la nave le dice, abróchese que va a haber turbulencia, pero de que vamos a llegar, porque Él está al frente de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, durante este llamado vamos a sufrir. Y él no le negó. Cuando miramos aquí, otra vez vamos a regresar a 2 de Corintios, perdón. El capítulo 1, el versículo 3. Vamos a leer. Vamos a tener biblina, amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjese que el apóstol Pablo está bien claro, porque es la misma carta donde habla de mucha persecución, de muchas situaciones que él había pasado. Más adelante lo leeremos, donde él dice que en azotes, en cárceles, en ayunos, en trabajos, en desvelos. Pero él está seguro de quién es su Dios. Por eso dice, y Dios de toda consolación. Ese barro fue una y otra vez, no sé cómo decir la palabra, exprimido, apretado,
golpeado, para que la excelencia del poder de Dios constantemente se formara en él. Y luego dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Está diciendo que mientras se desarrolla en el plano de nuestra carrera en esta vida, dice que vamos a pasar por tribulaciones, pero que al mismo tiempo vamos a ver que Dios está con nosotros y lo vamos a ver de una manera sobrenatural. Lo vamos a ver de una manera sobrenatural. Y dice, para que cuando tú seas enviado, para que cuando tú ministres de lo mismo que Él te dio, que tú sepas que este Dios es real, que este es un Dios de consuelo, que este es un Dios de verdad, pero que es necesario pasar por esa situación. Dice el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, dice, abundan en nosotros las aflicciones, abundan. Esto explica porque a mí me ha tocado personas que dicen, ¿cómo ustedes sirven con tanta devoción a Dios y les pasan tantas cosas? A mí me preguntan en el trabajo, dice, wow, dice, yo miro tu fe, dice, te pasa una y otra y otra y otra y otra, y dice, y estás ahí de pie. Y le digo, es necesario pasar por gran tribulación. Pero mientras está desarrollando el proceso, está saliendo la excelencia del poder de Dios, está saliendo luz para otro. Porque es lo que el apóstol Pablo dice, la excelencia del poder de Dios. Mientras más se presiona el barro, mientras más se le da, dice, más tiene que salir. Dios te está dando, iglesia, consuelo para decir que si estás padeciendo por el reino de Dios, no es en vano. Algo está sucediendo en el mundo espiritual, algo está sucediendo en el mundo natural, algo está sucediendo en tu familia, en tus vecinos, en tus amigos. Así que tienes que tomar esa palabra en tu boca, decir, con mucha tribulación, derribados, pero no destruido. Voy a levantarme de esta situación. Dice el 6, porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Sí, propósito. La tribulación tiene ¿qué? Propósito. Dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y luego dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pues tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. El apóstol Pablo está diciendo que en cada misión que él tenía había algo que le esperaba: tribulaciones, cárceles, aflicciones. Y él declara ahí, dice, hermanos, no quiero que ignoréis, o sea, y al mismo tiempo les está declarando algo, ¿no? Aún como dijo el maestro Jesús, le dijo a los discípulos, si yo que soy el maestro, ven cómo me trata aquí, cómo está el ambiente. Dice, ¿ustedes creen que son los discípulos que van a escapar? No. ¿Podrán beber de la misma copa? Yo sí, la van a beber, dice, y vaya que la van a beber. Así que también el Señor nos está diciendo a nosotros, si habéis entrado al reino de Dios, si sois discípulo de Cristo, debes saber que esas tribulaciones son necesarias, pero que la gloria y la excelencia del poder de Dios se manifestarán en nuestras vidas. Amén. No la dejen sola, den aplauso al Señor. Entonces Él dice, de tal manera que en esa situación, dice, pensamos que no íbamos a salir. Yo no sé, no estudié exactamente, pero hay muchas ocasiones donde Pablo fue bajado por canastos, otras veces fue apedreado casi hasta matarlo, otras veces estuvo, dice 3 veces, naufragio en alta mar. ¿Sabe qué es naufragio en alta mar? Ahora pues con la tecnología hay satélites, hay celulares, hay drones, un montón de cosas que pueden auxiliar, pero en ese momento la luz no era como tenemos ahora, tanto cableado. O sea, llegaba la noche y el mar era completamente oscuro. Imagínense, y era tribulación.
porque aún los capitanes experimentados y soldados que estaban formados para resistir en batallas fuertes, aún ellos desmayaban. Dice uno de su redacción en los libros de los Hechos, ¿lo han leído? Que dice que aún la tribulación desmayaba, que aún ellos clamaban por sus vidas. Sin embargo, y aún el apóstol Pablo dice, nosotros temimos y pensamos que ya, diciendo, yo creo que aquí se acabó, aquí se acabó la carrera, ya aquí este es el último viaje. Por eso dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos. O sea, está diciendo, ve, el vaso de barro está siendo golpeado, pero en el momento dice, no confíes en ti mismo. El mismo apóstol Pablo dice, él ya había aprendido a no confiar en la ley, en el judaísmo, en las letras. Él está diciendo, yo completamente, el que Dios me pase por esta tribulación cada vez debe llevarme a confiar y conocer más y más a mi Dios, un Dios maravilloso. No es que Dios le gusta tenernos ahí como mártires, sino que por causa del reino de Dios hay una gran oposición en el mundo espiritual infernal, como nosotros no nos imaginamos. Si no es por la intercesión del Señor en el cielo y de los santos que tiene orando por nosotros de día y de noche, fuéramos el experimento de los demonios. Eso es lo que pasó en el Génesis, en el tiempo de Noé. Cosas horrendas que se vivieron y que el Señor dijo que se van a ver en este tiempo. Cosas cuando pasó en los tiempos de los profetas. Por eso demandaban al pueblo volver a Dios, porque sabían todas las maquinaciones, todas las cosas que se estaban haciendo terribles. Entonces el apóstol Pablo dice, les está afirmando que cada uno de vosotros padeceremos angustias y tribulaciones, pero dice que nosotros estaremos firmes en Dios. Entonces el apóstol Pablo, si ustedes lo ven, tiene una visión, una perspectiva, un objetivo claro. Y eso es lo que Dios quiere que veamos, que no nos desorientemos. Yo sé que muchos de vosotros y aún yo mismo, tiempo faltará para contarle en estos últimos 6 años cosas fuertes que hemos vivido en casa, que no se lo deseo prácticamente a nadie. Son cosas fuertes pero hemos visto cómo Dios provee, cómo Dios sana, cómo Dios levanta, cómo Dios ayuda, que humanamente yo mismo no pudiera seguir aquí de pie, mis amados. Hubo un día, entre todas las situaciones que he pasado, donde yo mismo le dije al Señor, no que llegué a dudar de Dios jamás, pero en mi angustia, en mi aflicción, yo dije, Señor, es que no eres real. Y estaba a punto de abandonar todo. Yo le dije a mi esposa, yo llamo al pastor y no sirvo para esto, ya yo no puedo más, ya no voy a avanzar, no, porque llegan momentos, hermanos, donde dice allá adelante que cuando dice que la excelencia del poder de Dios es que va más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que cuando la gente te ve dice, ¿cómo es posible que tú estés de pie? Hay cosas que no puedo decir ahorita por el tiempo, pero hemos pasado cosas fuertes, pero fuertes, mis amados, de tal manera que las tinieblas las hemos visto moverse en medio de nosotros, pero en medio de todo eso se ha movido el Señor. Pero esa excelencia del poder de Dios, que también es el Espíritu Santo en nosotros, nos da la luz. Y lo importante cuando estamos en esas tribulaciones es poner nuestro rostro como Jesús hacia Jerusalén, poner y decir, ¿quién es el que me llamó? Y tener claro que esto está en el paquete, la tribulación. Y entonces el apóstol Pablo le muestra a la iglesia la visión, la perspectiva, el objetivo para no desmayar. Por eso le dice, este es el plano del llamamiento en el que se va a desarrollar tu vida. O sea, no debes ignorar que esto va a acontecer en tu vida. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice que a través de esta enseñanza lo estaba consolando, exhortando, pero también edificando. Y los está llamando a mantenerse firmes, resistiendo, porque la victoria es segura. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Está en segunda de Tesalonicenses.
capítulo 1. Vamos a ver, a veces con las notas, a veces uno no las pone bien ahí. Entonces a veces el barro humano, amén. Amén. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí la iglesia de la ciudad de Tesalónica estaba padeciendo también persecución. Y el apóstol Pablo dice que mientras él no ignoraba, porque él mismo sabía de lo que estaba padeciendo la iglesia. Entonces él mismo dice que mientras se está desarrollando la tribulación, ya sea colectiva o personal, dice que algo está sucediendo, en el cielo está sucediendo algo y en la tierra está sucediendo algo. Y él se está enfocando cómo debe ser su perspectiva y cómo él debe ser su actitud en esa situación. Entonces dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias. ¿Cuál es la primera enseñanza aquí en esto? Está diciendo que en el caso de él como pastor o ministro y apóstol de Tesalónica, está diciendo que él se gloriaba de ver cómo la fe, el poder de Dios, el evangelio de Dios los estaba ayudando en esa situación. De tal manera que él dice que él se gozaba de ver que lo que había escrito, lo que les había enseñado estaba operando en ellos. El poder de Dios estaba fluyendo en ellos en su tribulación. Entonces mientras ellos están pasando tribulación, al mismo apóstol Pablo lo animaba a ver esa iglesia atribulada, y él mismo dice, nosotros mismos nos gloriamos en las iglesias. Dice en otras cartas, de tal manera que lo que ustedes están pasando se ha dejado de ver en otras ciudades. Y las otras ciudades no tenemos necesidad de hablar de cómo está la iglesia en Tesalónica. Las otras ciudades se dan cuenta que a pesar de su tribulación ustedes siguen firmes adelante. O sea que lo que se está desarrollando en el mundo terrenal está habiendo un impacto. Mientras usted está pasando tribulación, usted está haciendo luz para otro. Por eso dice, no desmayamos. Y esa es la consolación que nos quiere dar a nosotros, que muchos de vosotros estamos pasando situaciones, pero no debes desmayar, porque ahí hay un testimonio poderoso de Dios. Te da el aplauso fuerte. Hay un testimonio poderoso de Dios en cada uno de vosotros. Vuelvo a leer el 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Ve lo que pasaba en los apóstoles. Si nosotros nos gloriamos de que verlos a ustedes, dice, ver cómo combaten unánimes con la fe, ven cómo ustedes enfrentan las dificultades que trae el reino de Dios. Dice, por vuestra paciencia y fe, y la nuestra debemos tener paciencia y fe. ¿Qué debe haber mientras yo tengo tribulación? Debo tener paciencia y fe. Esta es la fe que ha vencido al mundo, creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, la excelencia del poder de Dios ahí también está depositada en la fe. Y el apóstol Pablo dice, manténganse creyendo, manténganse esperando, manténganse sabiendo que Dios está en el asunto y que Dios los va a librar en cualquier momento. Como les dije anteriormente, diré algunas de las grandes tribulaciones que hemos pasado. Ustedes saben, mi esposa por 2 años ha padecido de muchas cosas, y eso nos ha causado muchas situaciones, de tal manera que en cada de sus enfermedades o aflicciones los doctores siempre dan un diagnóstico terrible, y siempre dicen, después de esto no va a ser lo mismo, va a tener que cuidarse, y siempre nos tiran la sentencia de muerte. Y yo sanamente le digo, bueno, yo creo que Dios te va a levantar. Y pues nosotros en nuestra aflicción nos afligimos, y le digo, pero si tú te quieres someter a lo que dice el médico, tiene la libertad, hay que hacer lo nuestro.
Hay que someternos a exámenes, a medicina, y de Dios será si por ahí viene la sanidad. Pero muchas veces los médicos han dado diagnósticos terribles. Y yo le digo, yo creo que Dios te va a sanar. Y muchas veces Dios ha entrado en la casa, literalmente. 3, 4 de la mañana el Señor entra, literalmente. Y entra y la sana instantáneamente. Mis suegros son testigos. ¿Cuántas veces hay una vez que la dejó encorvada? Un espíritu contrario la dejó encorvada así. Estaba por entrar al turno de intercesión. Entonces yo le dije, tengo que descansar para estar despierto en el turno de intercesión. Y de repente sintió que le clavaron algo aquí y no se movió más. Fuimos al hospital, emergencias. Le sacaron todos los exámenes que hay que sacarle. Le dijeron, tu recuperación va a ser en 6 meses. En ese tiempo, y para ese momento no teníamos el primary doctor, que es el doctor primario. No había en ese momento un especialista. Y bueno, una serie de cosas. Lo que quiero decirles es que así duró por varios días. Y era tan tremendo que no podía ni sostenerse sola. Toda la columna se le fue. Y el diagnóstico era: los discos están rotos, la columna se le fue y posiblemente hay una recuperación en 6 meses. Pero el Señor entró con su poder en la noche, con su amor. La sanó y le dijo, no temas. Antes de eso, una presencia terrible, maligna. Yo no me atrevo a contarlo porque yo quisiera que algún día ella, que es la que ha sufrido más el padecimiento, pues ella cuando Dios, no sé, lo pueda testificar. Pero lo que quiero decir es que soy compañero con vosotros, mis amados, en vuestras tribulaciones. Nadie está exento. Yo les dije que hace tiempo alguien tuvo un sueño cuando a los que nos iba Dios a ungir en el 2020 fue cuando nos llamó a los nuevos diáconos, a los nuevos ancianos. Hubo un sueño donde medio año antes, donde así literalmente vieron las caras de los que iban a pasar a tomar la antorcha. Y en ese momento el pastor Adames los tenía aquí frente a todos. Levantó así esta copa que está en el altar y les dijo, ¿podéis beber de esta copa? Y dijo, la beberéis. O sea que todos, así como el Señor le dijo a los discípulos, dijo, todos van a beber, ninguno vamos a escapar porque es necesario. Y ella vio cómo en el momento que la tomábamos bajaba la autoridad de Dios sobre nosotros. O sea, quiere decir que ninguno de nosotros está exento de la tribulación, pero lo que está el Señor enseñándonos es consuelo, que estará con nosotros y que va a ser necesario. Y vamos a ver la excelencia del poder de Dios. Y vamos a ver, pero también requiere de nosotros fe y paciencia. Como yo le dije, cuando vimos en una de tantas ese diagnóstico, tuve fe para creer lo que Dios te dice en tu corazón. Porque está bien, los médicos hasta donde ellos pueden, hasta donde Dios les dio el conocimiento, hasta ahí. Pero nosotros debemos tener fe. O sea, una es, ¿qué debo yo aprender cuál es mi actitud mientras dura la tribulación? Diga, fe y paciencia. Pero no solamente fe y paciencia, sino también debemos pedirle a Dios la enseñanza. Porque en cada tribulación hay una enseñanza. En cada tribulación también está la soberanía de Dios. La soberanía de Dios hemos aprendido que está por encima de las promesas. De Jehová son los pasos del hombre. Y las promesas nosotros está bien, las citamos. Pero cuando Dios permite el trato o la situación, no es que su oración sea ineficaz o esté mal. Siempre debemos, Señor, ¿cómo debo orar? Y antes de querer salir de la situación, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Entonces, fe, paciencia, ¿qué me quieres enseñar? O sea, y en esa enseñanza habrá un crecimiento, habrá una purificación y habrá una sensibilidad más del Espíritu. Se desarrollará más la luz de Dios en tu vida. Eso me lo dictó el Señor mientras estaba estudiando la palabra. Porque dije, Señor, ¿qué puedo decir? Y el Señor me dijo, bueno, medita y escribe. Y entonces, mientras dura el proceso, en ese proceso estamos glorificando a Dios. Entonces diga, debo tener fe, debo tener paciencia. Y mientras Dios me permite pasar por el proceso, estoy glorificando, sometido a Dios, estoy glorificando a Dios. Dios va a ser muy glorificado. En el ámbito desde arriba,
Dios no nos deja solos. Cristo está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está aquí dándote fe, te está animando, te está fortaleciendo, está usando hermanos para orar por ti. Gracias, mis hermanos. Yo sé que muchos me han estado orando por vosotros, por mi casa. Les agradezco de todo corazón. Pero se están desarrollando también. Ustedes saben que nosotros nunca hemos predicado por premios, galardones, pero sí se desarrolla. Dice que vuestra fe es preciosa como el oro, y mientras estamos pasando por la prueba, dice Santiago, se nos está dando una corona, se nos está otorgando galardones, se nos está otorgando oficios eternos en el cielo. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo: tengo una perspectiva clara que mientras paso por la tribulación, mi actitud debe ser fe, paciencia, debe ser glorificar a Dios, debo pedir la enseñanza, debo saber que es un crecimiento, y hay una purificación en mi corazón, y hay una sensibilidad más del Espíritu. ¿Cuántos de vosotros hemos pasado y no somos los mismos? ¿Usted ha sido el mismo después de que pasa por algo? A veces, cuando recién comenzamos en la fe, estamos como los discípulos cuando vieron al ciego. ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y tenemos nuestra teología: está así porque está pecando, está así porque esto. Pero yo le estoy diciendo, les aclaré hace rato, que cuando es por causa del reino de Dios es necesario. Una cosa es cuando usted padece por malhechor, por engañador, por mentiroso, por infiel, por lo que sea. Pero otra cosa es cuando usted está claro que es por el reino de Dios. Y entonces dice fe y paciencia. Les dije que fe, como le dije hace rato, los médicos dicen una cosa, pero nos mantenemos firmes en yo te creo, yo te creo, yo te creo, yo te creo, me someto, creo en tus promesas, pero más en tu soberanía. Hay uno de nuestros mensajes de nuestro pastor que dice que hay que tener más fe para creer en el amor de Dios que en el poder de Dios. Otra vez lo repito: hay que tener más fe para creer en el amor de Dios que en el poder de Dios. O sea, es más poderoso el amor de Dios, porque las muchas aguas no lo pueden apagar. O sea, trate como me trate, le sigo creyendo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: atribulado, desesperado. Y más adelante: pero yo sé en quién he creído, yo sé para quién me llamó, yo sé cuál es el propósito. Por eso dice: antes bien no desmayamos, dice. Aleluya. Y mire cómo dice el 1:4 otra vez, dice: por tanto nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. O sea, está sucediendo algo en el mundo natural. Recuerde la enseñanza, está sucediendo algo en el mundo natural. O sea, que la tribulación, la situación, Dios está trabajando su obra maestra, mis amados. Mientras te está procesando, está desarrollándose algo en el mundo natural y espiritual. Dice que los ministros, dice ahí, se glorían. O sea, le da gozo y alegría de ver cómo la iglesia persevera. Cuánto nos goza a nosotros ver de hermanos. Aquí hay muchos hermanos que han enterrado a sus propios hijos, y los vemos ahí firmes en la fe, fieles al propósito. ¿Cuántos se han muerto sus esposas, sus esposos, y los vemos firmes en el propósito? ¿Cuántos hemos visto embates en medio de vosotros? Faltaría el tiempo para hablar de cada uno de vosotros, pero cuando los ve a uno, lo motivan para decir: este hermano, si Dios lo ayuda, Dios me ayuda a mí también. Cuando nos sentamos a compartir, como compartíamos el otro día con la hermana Evelyn, o sea, cuánta falta nos hace sentarnos y compartir nuestros testimonios, porque ahí nos llenamos de fe. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo: juntos, combatiendo juntos, unánimes, llevando las cargas los unos por los otros. Entonces dice: en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esa palabra soportáis es mantenerse en pie. O sea, estoy derribado, estoy, ¿cómo dice atrás? ¿Me olvidó? ¿Está poniendo atención? Ayúdenme. Pero no destruido. Así como un boxeador. ¿Han visto el boxeo? Que no es de Dios. Lo digo, no es de Dios porque no diga: él está promocionando el boxeo. No. Que le dan y le dan, pero el que, como esa película de aquel famoso americano que hizo como 5 o 6 películas, que hasta le decía así: dame. ¿Ustedes se acuerdan de ese? ¿Se acuerdan de ese? Del Rocky.
Me gustaba porque era muy familiar él, porque siempre incluía a la esposa y a los hijos. Y tenía algo bueno, porque hasta se iba a ir a presionar a la iglesia. Pero recuerdo que en esa película, es una ilustración, porque recuerdo que él se hacía el fuerte, decía, te voy a vencer. Pero primero decía, dale, dale. Y el entrenador le decía, no te dejes, muévete de ahí, vamos adelante. Y él decía, no, que me dé, se ponía así. Pero es para decir, yo lo voy a vencer. Y esa es una ilustración para decir, no importa que me estén dando, voy a vencer. Yo sé quién he creído. Dios va a llegar a tiempo. Dios va a traer la respuesta. Dios va a traer la provisión. Dios me va a sacar adelante. El versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En este caso está hablando que la iglesia directamente estaba perseguida como están sufriendo nuestros hermanos en Norcorea, como están sufriendo nuestros hermanos en la India, como están sufriendo nuestros hermanos en los países árabes, como están sufriendo nuestros hermanos en aquellas islas, en Haití, donde hay pastores que están contendiendo contra Baales en este tiempo, contra brujos, contra hechiceros. Entonces, aplicándolo de esa forma, diciendo que el apóstol Pablo dice que es justo delante de Dios, mientras ellos predican el evangelio, dice, para que no digan que no hubo una oportunidad, que se le dio una oportunidad a todo mundo. Y cuando venga el juicio de Dios, nosotros seremos los testigos que pudimos en medio de la tribulación seguir creyéndole a Él. Me ministra mucho la historia del rico y de Lázaro. Hay una gran enseñanza ahí, pero a mí me ministra que Lázaro dice que, ustedes saben que dice que hasta los perros le lamían las llagas. O sea, hasta con los perros se debatía para que tener un poco de alimento, pero vivía afuera de una casa de un rico que hacía banquetes todos los días. Sin embargo, ¿quién era el más rico en ese momento? ¿Quién era el más rico? ¿Lázaro? ¿O el rico que tenía sus bienes con banquetes y opulencia y fama y tenía todo la salud, las fuerzas, los negocios, los amigos, de tal manera que ya ni se preocupaba por trabajar? Dice que todos los días venían, ya sea fiestas, ya sea negocios. Sin embargo, en ese Lázaro estaba la excelencia del poder de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Y Dios quiere consolarte también con eso. Que muchas veces decimos, como dice el salmista, el impío vi que prospera, le va bien, le van bien a sus hijos. Y no se crean, muchas veces a mí me ha pasado también, como les dije anteriormente. Veo a veces mis compañeros de trabajo, bueno, esta gente trabaja aquí todos los días, domingo, hace, deshace, y tiene salud, tiene fuerzas. Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? No, porque nos pasa. Humanamente, cuando se está golpeando el vaso de barro, eso nos pasa. Y muchas veces me ha pasado igual. Digo, Señor, esta gente hace, deshace, miente, y uno que está aquí sirviéndote y quiere ser uno fiel, y esta gente prospera. ¿Qué pasa? No le pasa nada, tiene salud, se droga, fuma, se va por allá, hace de todo y tiene una salud que, Dios mío, ¿de dónde? Pero ese rico era en sí pobre. ¿Y quién era rico? Lázaro. Porque a pesar de todas no sé, porque dice que estaba solo ahí. Yo no sé si no tenía familia, madre, no sé cuál fue el trasfondo, porque ahí estaba completamente abandonado. Yo creo que también le decían, ¿dónde está tu Dios? Se burlaban de él, pero él se aferraba a Dios. Sin embargo, él era rico, más rico que el rico. Él no tenía aparentemente ningún amigo, pero su amigo tenía el amigo de los amigos. Tenía sus bienes reservados en el cielo, y su fe era poderosa, porque a pesar de eso se aferró a Dios. Y Dios te quiere decir también, nos quiere decir a nosotros, que a pesar de que tú no ves lo que tú quisieras ver o tener o obtener, tu fe es más preciosa que el oro. Has sido lavado con la sangre del mismo Hijo de Dios. Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios ha podido en ti la excelencia de su poder en ti. Cargas un depósito santo. Cargamos un depósito eterno, mis amados.
Dios puso eternidad en el corazón de nosotros y que alcancemos todavía a comprenderlo. Y ese Lázaro, ustedes ven cuando muere, ¿quién viene por él? Los ángeles. No dice ahí qué tipo de ángeles, pero imagino que el Señor allá arriba en el cielo diciendo: manden, comisionen a unos ángeles, unos escoltas escogidos especialmente para este pobre, aparentemente físicamente, porque no tenía amigos, hermanos, familia, por lo que se ve ahí. Sus amigos eran los perros, porque ni tanto, porque hasta con ellos se peleaba la comida. Sin embargo, ¿quién era rico delante de Dios? ¿Cuál es vuestra fe entonces? ¿Tu fe está basada entonces, o tu comodidad en los bienes que puedes tener? Esa no está ahí, ahí no está nuestra esperanza. Dios no tiene problema para colmarnos de bienes y proveernos y darnos la salud, pero está más interesado que se desarrolle el poder de Dios en tu vida a causa de una tribulación. Aleluya. Vamos ahí mismo en el versículo 11. En el 11 vamos a ver cómo debemos orar ahí mismo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Cómo debe ser una oración sabia? Acuérdense que Santiago dice, cuando pases por diversas pruebas, pidan a Dios ¿qué? Sabiduría. ¿Qué debemos pedir a Dios? No dice primero la sanidad. No dice primero pide el carro, la casa, el trabajo. Pide a Dios ¿qué? Sabiduría. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es hacia dónde es la siguiente instancia después de esto? Porque no es un Dios que se detiene ahí en el fracaso. Hay que proseguir a la meta. Entonces dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Nosotros los ministros, nosotros los líderes, vosotros como iglesia, cuando vemos a alguien pasando tribulación, en vez de acusarlo y condenarlo, lo primero que debemos que hacer dice ahí, oramos. ¿Cuándo? En el turno de la intercesión. Siempre, ahí donde estamos en el trabajo. A mí me es difícil concentrarme, pero estoy ahí: Señor, acuérdate mi hermano. A veces ustedes le dicen a uno: ore por mí, ore por mí. Yo digo: Señor, son tantos, no me acuerdo más la lista de la intercesión. Digo: pero Señor, tráeme a memoria. Y Señor, y ahí estoy: Señor, acuérdate de tal, acuérdate de tal. Y estamos orando por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Mientras está en la tribulación, Dios, ¿cómo Dios te ve? ¿Derrotado? ¿Derribado? ¿Destruido? ¿Acabado? No, Dios te tiene ¿cómo? Por digno de su llamamiento. Si te mantienes firme creyendo, ¿cómo Él te ve? Digno de su llamamiento. Tu tribulación es digna de su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad. A veces, y cumpla todo propósito. Tenemos el ejemplo de Job. Ustedes saben que a la primera quería salir del problema, como todos nosotros, porque no entendía la historia que Dios estaba enseñando, ¿no? Que nos iba a enseñar a través de los siglos. Cuánto nos hemos enriquecido con su vida. ¿Ustedes ven? O sea, el testimonio de Job, cuánto ha enriquecido nuestras vidas. Dejó ver quién era el diablo, dejó ver quién eran sus amigos, cuál era su teología, dejó ver quién realmente lo rodeaba. Un día Dios me ha dado esa palabra, yo la quería traer hoy, porque ahí podemos ver quiénes realmente eran sus amigos. O sea, al principio vinieron aparentemente a consolarlo, porque él era el más grande de los orientales, pero detrás de él había otros 4, el último fue Eliú, y esos 3 se juntaban con él por la posición que él tenía, lo creían en Dios. Dios me reveló que se juntaban con él por la posición que él tenía. Pero cada vez que lo acusaban querían competir con él, porque siempre los 3 le querían sacar una respuesta: ya pecaste, Job, dinos pues qué hiciste, dinos que pecaron tus hijos, dinos que pecaste tú, algo hiciste. La teología dice que si tú pecaste, por eso te está yendo mal. Y ellos decían que diga, porque si él dice, entonces sigo yo. Yo voy a estar yo voy a recibir la honra ahora que él tiene. Y en el momento dejó ver qué tipo de esposa tenía, por qué se había casado con él, el interés de la esposa. Ustedes ven que mientras se desarrolla una tribulación, se dejan ver muchas cosas, mis amados. Se deja ver realmente quiénes son tus amigos, realmente quiénes están contigo desde el ministerio.
Y entonces ahí podemos ver también su teología, podemos ver también que Job dice que cuando yo entraba a la ciudad, dice, la gente se postraba. Dice, yo ayudaba a la viuda, al huérfano. ¿Lo han leído? O sea, su justicia superaba lo que Dios dijo de él, era verdad. Superaba a todos los que estaban ahí. Y de hecho que cuando él le argumentaban algo y cuando él hablaba, exponía también el pecado de ellos. Porque él en una cuando él habla con ellos que lo están acusando, dice, yo sé que mirar a una mujer y acostarse con la mujer de otro, dice, es que se lo traga el Seol directo. Eso es un pecado imperdonable. Y dice, no darle de comer a la viuda de lo mismo, no arreglar los asuntos de la sociedad que me competen a mí, porque a mí Dios me dio tanto dinero y me dio tanta sabiduría para poder ayudar a la viuda, al huérfano desamparado. Entonces quiso exponerlo diciendo, ustedes lo han hecho. Y por eso ellos cerraban la boca, pues diciendo, bueno, ahí yo fallé. Y él decía, yo les digo a Dios que si hice algo, que me ponga una carta y que me diga qué hice. Que venga y quiero contender con él y quiero decir, tómame por escrito, ponme por escrito dónde yo fallé. Pero Dios lo estaba mirando desde el cielo. Estaba haciendo una obra hermosa, como la está haciendo contigo y conmigo. Por eso les dije que en el plano terrenal se desarrolla algo, en el plano espiritual y en el cielo se está desarrollando otra cosa. Se está escribiendo tu historia, tu travesía, tu trato de Dios con él en la tierra. Y así como dice la Biblia que dice el apóstol Pablo que si se escribiera todas las cosas que hizo Jesús, faltarían libros y libros y libros para escribir. Así que Dios allá arriba tiene una máquina de libros. No, de verdad. Hay otro testimonio de que Dios le ha mostrado a mi esposa, que los ángeles están escribiendo todo lo que hacemos, día por día, minuto a minuto, segundo a segundo. Eso es real. Ella se lo mostró y le sacó una hoja hace un tiempo, de hace 5 años. Dice, esto tú dijiste hace 5 años. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Eso es lo que tú dijiste delante de Dios. Los ángeles están escribiendo nuestra historia, amados. Como decía el pastor Dagoberto el jueves, debemos tener cuidado, conciencia de la presencia delante de quien estamos todos los días. Cada actitud se está recibiendo, no hay cosa escondida delante de Dios que no sea manifiesta delante a quien tenemos que dar cuentas. Todo pensamiento sube delante de Dios. Y es bueno que tengamos conciencia de ver delante, así como cuando Jesús, cuando sanaba a alguien, dice, cavilaban en su corazón, ¿y este quién es para perdonar pecados? ¿Y este quién es para enseñar? ¿Y este con qué autoridad hace esas cosas? Dice, porque Él conocía el corazón de cada uno y no había necesidad que nadie le dijera qué había en el corazón de ellos, porque Él no se fiaba, porque conocía la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis amados, Dios quiere consolarnos. Y a los que no están pasando tal vez alguna tribulación, pero sí exhortarte a que te alinees al propósito, al llamado de Dios. No eres ajeno ni extraño en esta casa. Si Dios te llamó aquí, empápate de la visión, del propósito. Aquí el apóstol Pablo sale en defensa no tanto de él, sino del evangelio, porque le estaban perturbando la iglesia y le estaban trayendo el judaísmo y estaban trayendo doctrinas raras. Y yo te doy una exhortación a mí también, iglesia. Sé que tendréis hambre también de crecer, pero primero absorbamos lo que Dios nos dio aquí, porque hay muchos evangelios, dice el apóstol Pablo. Dice, hay un solo evangelio, pero también hay otros aparentemente evangelios que anuncian a Cristo, pero que te hacen dudar de tu salvación, te hacen dudar de la firmeza en Dios. Así que no mezclemos la pureza que Dios nos ha dado aquí. Si no es para ti lo que tú expectas, como Dios nos ha dicho nuestro pastor, venga, tranquilo, venga, pastor, no estoy de acuerdo, deme la bendición. Pero no se lleve a gente por ahí, no haga grupos, no perturbe el campamento. Si no entendemos algo, diga, Señor, no entiendo, pero aquí estoy, revélame. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, yo les enseñé una cosa y ustedes están creyendo otra cosa. Ellos se recomiendan a ellos mismos. Yo no necesito carta de recomendación. Yo te escribí en el corazón claro el llamado de Dios.
Vamos a ver una segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice: ojalá me toleráis es un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura para Cristo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el celo de Dios por ellos es el que lo está consumiendo para hablarles así. Versículo 23. Somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma, yo no enfermo. Quien hace tropezar y yo no me indigno. Un llamado genuino. Una tribulación. Yo creo que si yo me veo aquí, yo no he pasado. Para mí ha sido muy leve la tribulación, pero lo que había pasado aquí, este varón. Dice la Biblia que no hemos resistido hasta la sangre todavía. ¿Alguno de vosotros ha resistido hasta la sangre todavía? Yo todavía no. ¿Qué es hasta la sangre? Que te pongan aquí la pistola en la cabeza y diga renuncia a Cristo. Eso lo están sufriendo nuestros hermanos allá en Norcorea. El delito más grave en Norcorea es ser cristiano. De todos los delitos, puede ser violador, traicionador a la nación, pero el delito más grave es tener una Biblia y hablar de Cristo. Eso es resistir hasta la muerte. Y yo creo que vuestra tribulación no ha llegado hasta ahí, porque al menos comida y bebida hemos tenido. Tal vez la salud, los problemas se han agolpado sobre nosotros, pero de ahí nadie ha pasado por alta mar todavía aquí, naufragado en alta mar todavía. ¿Alguien no lo han azotado por causa del evangelio todavía? No, ¿verdad? Pero dice aquí, vuestra tribulación. Y mientras yo leía eso, hay algo aquí que Dios me hizo escribir. El apóstol Pablo también les menciona que él cuando predicó dijo que lo hizo en medio de grande oposición. La enseñanza que Dios, pues ya se va a terminar casi el tiempo, es que en medio de gran oposición Dios fundamentó la iglesia y le costó a él azotes, tribulaciones y situaciones para fundamentar la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia que no se aparte de lo que se le dio y que soporte la tribulación, y le está diciendo que la actitud y lo que se desarrolla, como ya explicamos, en el ámbito natural, en el ámbito de los incrédulos y en el ámbito del cielo. ¿Estamos claros ahí en eso? Entonces está diciendo que cuando él fundamentó la iglesia fue en eso. Y Dios me hizo ver que también nosotros vamos a entrar la semana que viene en cumplir 40 años, ¿verdad? Ahí Dios me hizo ver que la mayoría de los que comenzaron, muchos ya están envejeciendo y aparte de envejeciendo están pasando por grande tribulación. Entonces el Señor me traía que les diera esa consolación, que no desmayen, como dice el apóstol Pablo, porque mientras él ministraba, no solamente él fundamentó la iglesia, ministró, se desvivió orando por ella, pero veía, dice más adelante, dice, ¿cuál es mi gozo y mi corona? ¿No sois vosotros? ¿Cuál es mi gozo de verlos a ustedes? Que el fruto de mi tribulación y de lo que he padecido sean ustedes que crezcan. Y Dios le quiere decir a nosotros, los que Dios nos ha traído de último en estos 40 años también, que también Dios sabe que muchos han resistido y han estado ahí batallando.
Y Dios los quiere consolar hoy también. Que sepas que así como el apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Que veas al final el fruto, vas a ver el fruto de Dios. Que cada padecimiento fue para glorificarlo en la tierra. Que cada padecimiento tuvo un fruto, el ámbito natural y el ámbito espiritual. Porque es una obra de amor. Dice en una de las cartas, dice: yo me gozo por la obra de amor que hacéis por el Señor. Esa obra de amor viene, como decía nuestro pastor el jueves, Agoberto, en esa relación. No es que Marta tuviera, como él lo enseñó, no quiero agregar nada ni decir nada, otra cosa, que no es que el Señor no quisiera que obrara. Es que María, al sentarse, sabía el por qué lo iba a hacer, y su obra era el fruto de esa relación y de amor con el Maestro. O sea, dice: está bien que María lo quiera hacer, pero primeramente es que tú te sientes y yo te diga por qué lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Porque dijo: ya no los llamaré, el siervo no sabe lo que hace su Señor, los llamaré amigos y te diré por qué quiero hacerlo contigo. En estos padecimientos que le dije que hemos tenido, Dios se ha revelado a nosotros y nos ha dicho: cada vez que nos pasa algo, que sucede algo, nos dice específicamente: quiero lograr esto en sus vidas. Y Dios te lo va a revelar a ti. Está bien que queramos salir de la situación, pero dile: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué está sucediendo en el mundo espiritual? ¿Qué estás logrando en mí? Está siendo exaltado tu nombre. El apóstol Pablo dice: y la gente glorificaba a Dios en mí. Saberlo a pesar de todo lo que leímos. Dice: este hombre, ¿de qué está hecho? Dice: este hombre y él dice: es que es la excelencia del poder de Dios. Es el llamado. Dice: el amor de Cristo me constriñe. Como decía el profeta Jeremías, dice: yo dije más, no voy a seguir, pero dijo un fuego que me consumía dentro de mí, que no podía callar. Debes saber que tendrás galardón y que va a haber una satisfacción por cumplir el propósito. Pero es necesario, como dice allí en Corintios, vuélvemelo a poner. Segunda de Corintios 4, perdónenme que no le dije la cita. Volvamos otra vez, 4:8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desamparados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Qué honra tan grande. Llevando la misma presencia de Dios, el barro siendo golpeado para que salga vida, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No se trata tanto de mi liberación, sino que a través de mi liberación habrá liberación para otro. Mi edificación y edificaré a otro. Mi consolación consolará a otro. Mi muerte le dará la vida a otro. ¿No fue así la vida de los mártires? El apóstol Pablo dice que sus prisiones, en el libro de los Filipenses, dice: mis prisiones han hecho conocidas en todo el pretorio. Dice: he evangelizado todo aquí a todos esos soldados ya los evangelicé, dice. Y toda esta gente sabe por qué estoy aquí. O sea, él aprovechaba cada oportunidad para glorificar a Dios. Y aun cuando estaba preso, se dedicaba no a llorar que estaba preso de los golpes, se dedicaba. Muchas de las cartas fueron escritas, mis hermanos, en su tribulación. La mayoría de las cartas fueron escritas mientras estaba preso. Qué enseñanza para nosotros, que nuestra tribulación no nos debe tener que estemos derribados, pero no destruidos, sino cuando más adelante. Por eso dice más adelante, dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo fue más poderoso Jesús? ¿Cuándo fue que fue más poderoso Jesús? ¿Cuando hacía milagros? ¿Cuando confrontaba a los demonios? ¿Cuándo fue más poderoso Jesús? Fue cuando estuvo en la cruz y dijo: todo el peso del pecado sobre mí. El pastor nos explicó hace tiempo también el de la cruz, cómo era terrible, pero Jesús no le huyó a la cruz, vino de frente y dijo: aquí estoy. Padre, dijo: si ellos no pueden darte un sacrificio, si ellos no pueden levantarse, si ellos no pueden volver a ti, aquí estoy yo.
y que era más poderoso en ese momento cuando lo golpeaban, cuando decían crucifícale, cuando decían dinos, profetiza quién te pegó, cuando le ponían la corona era el más poderoso, porque en lo débil de Dios se manifiesta el poder de Dios. Cuando estaba caído en la cruz era cuando más estaba de pie. Así que Dios quiere consolar a sus santos, quiere decirles que es cuando más estás de pie, que te pongas de pie, y aunque no lo hagas físicamente, pero delante de Dios está de pie. Cuando mataron a Esteban, Jesús se puso de pie para decir: este es tenido por digno de mi evangelio. Me pongo de pie. Yo no sé si aplaudió o no, pero yo creo, de hecho, aplaudan y prepárenle el camino, porque miren que uno digno de mi evangelio subirá al reino de Dios. Amplia entrada tenemos al reino de Dios cuando subimos por causa de Él. Así que Dios te quiere animar, iglesia, te quiere consolar, te quiere exhortar y te quiere edificar en este día, diciéndote: la excelencia es el poder de Dios en vasos de barro, en el nombre de Jesús. Ven, mi amado hermano Juan, vamos a ponernos en pie. Aleluya, Señor, te adoramos. Creemos que tú estás aquí, como nos recordaste el jueves, Señor. Tú estás aquí, y aunque no te veamos, Señor, aparentemente en las pruebas, es cuando tú más estás ahí, porque tú dijiste que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y estamos pasando tal vez por fuego, o tú estás pasando por fuego, o por muchas aguas, pero Dios está contigo en medio del fuego. Y te dice, como dice en Isaías: no temas, yo soy tu Dios, yo te ayudo, no te desamparo, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero enseñarte que en todo estés enseñado, como para no tener, como para tener. Te adoramos, Señor. Padre, levantamos ahora nuestras manos. No vamos a desmayar, Señor. Perdónanos todas las veces que, Señor, por la aflicción, por la tribulación, por la situación, Señor, la situación nos confunde, nos ciega, Señor, y murmuramos, nos desanimamos, Dios mío. Pero gracias por tu palabra. Fortalécenos a todos con poder en el hombre interior, Dios mío, para toda paciencia y longanimidad, Señor. Aviva la fe, la esperanza y sobre todo la llama divina de tu amor, que es el motor que nos lleva a seguir adelante. Yo despido este pueblo, Señor, y lo bendigo en tu pacto, en tu palabra y en tus promesas, y ruego que nos lleves a todos en paz, sanos y salvos, a los que salimos de esta casa y a los que van a venir de New Jersey en la tarde, y a todos tus hijos, Señor, que viajan de diferentes lugares del mundo a congregarse. Gracias, Padre. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quedan despedidos, mis amados. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.